va a ser igual a bueno, creo que se me había ido el audio, así que tuve que resumirla ahora de nuevo. Entonces ahora tenemos nuestro I2, nuestro I3, bueno, tenemos nuestras dos ecuaciones, me falta una. Vamos a tener 2 por 3 menos 3 y 2 más 3 y 4. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, esta última fórmula la vamos a escribir como corresponde. Y va a ser menos 3 y 2 más 3 y 4 igual a menos 6. Y esta misma fórmula es exactamente lo mismo que 3 y 2 menos 3 y 4 igual a 6. Entonces, teniendo nuestras tres fórmulas, podemos hacer nuestro sistema, que vendría siendo 6, 3, 0, dividido los coeficientes 1, menos 1 y menos 0,3, 0, 3 y menos 3. Y aquí tenemos nuestro I2, nuestro I3, nuestro I4, igualado a 9 menos 0,9 y 6. Si llevamos esto a la calculadora, vamos a obtener los valores I1 igual a 3A, vamos a tener I2 igual a 5 novenos, 3, 17 dividido en 9, y 4 menos 13 dividido en 9. Ya que ya encontramos nuestras corrientes, ahora debemos calcular las potencias. Primero vamos a partir por las potencias en fuentes independientes. Entonces tenemos nuestra primera, que vendría siendo, voy a que vendría siendo 3 amperes, que es igual a voltaje por intensidad. Para encontrar el voltaje en la fuente de corriente, usamos la ley de Kirchhoff de tensión en la malla. En esta malla de aquí debemos encontrar el voltaje de la fuente de corriente. Por ende, vamos a anotar menos fuente de voltaje. ¿Por qué menos? Porque la flechita indica que aquí va el negativo y aquí va el positivo. Entonces nuestra corriente va a entrar por el negativo. Después vamos a tener el voltaje, que es este de aquí,
de la fuente, o sea, de la resistencia. Después vamos a tener el voltaje de la otra resistencia. Esto lo vamos a igualar a 0. Entonces tenemos que el voltaje de la resistencia 1, voltaje vendría siendo resistencia por intensidad, entonces vendría siendo una resistencia por I1, que es la que entra, menos I4, que es la que va en contra, más la resistencia de la que entra, que vendría siendo I1, y la que va en contra, que vendría siendo I2. Va a ser igualado a al voltaje de la fuente. Esto, si lo calculamos, nos va a dar, bueno, según reemplazamos los valores de las corrientes, nos va a dar un valor de 106 dividido en 9 voltios, que es igual a la fuente de voltaje. Ya teniendo este voltaje, podemos calcular la potencia. Entonces, reemplazamos 106 dividido en 9 por la corriente. ¿Cuál será la corriente en este caso? Como pueden ver, la corriente entra aquí, por la referencia activa. Esta entra en el positivo, entonces tiene que ser un negativo, por la referencia activa. Y esto va a ser igual a 106 dividido en 9 por menos 3. Y esto va a ser igual a 106 tercios watts. Ahora vamos a calcular la potencia de 9 voltios. Esta es mucho más fácil porque ya tenemos el valor del voltaje, que vendría siendo 9, pero debemos tener el valor de 3. En este caso, y 3 entra por el lado positivo y como tenemos referencia activa, por ende va a quedar menos 3. Y esto va a ser igual a un valor de 9 por menos 17 novenos, que es el valor que ya habíamos encontrado antes, y esto nos da un valor de menos 17 watts. Hoy aquí me equivoqué, disculpen chicos, aquí era I1. Ahora vamos a calcular el valor en las potencias en resistencia. Potencias. Entonces primero vamos a tener el valor de la resistencia, que vendría siendo 3. Y tenemos que el valor que entra es igual a I1 menos el valor que va en contra elevado al cuadrado por 3. ¿Por qué elevado al cuadrado? Nosotros tenemos el valor de la potencia, que es multiplicado por el voltaje, que esto es multiplicado por la corriente. Voltaje vendría siendo resistencia por corriente. Entonces tendríamos resistencia por intensidad de corriente al cuadrado. Este valor, reemplazando los valores anteriores, vamos a tener un valor de 3 menos 5 novenos al cuadrado por 3. Y esto nos va a dar un valor de 484 dividido en 27 watts.
que es igual a 17,93 watts. Tenemos nuestra primera potencia. Luego tenemos nuestra segunda potencia, que sería la de la resistencia con valor a 1. Tenemos que la resistencia que entra, que va a ser igual a I1, menos la resistencia que viene en contra, al cuadrado, por el valor de la resistencia. Y esto, reemplazando los valores anteriores, tenemos que 3 menos 13 novenos al cuadrado menos 1. Esto si lo llevamos a la calculadora, tendremos el valor de 1600 dividido en 81 watts, que tiene el valor correspondiente a 19,75 watts. Luego tenemos el valor de la potencia de toda resistencia. Tenemos solamente el valor que entra, que vendría siendo I4, elevado al cuadrado por el valor de la resistencia. Si reemplazamos el valor de I4, tendremos 13 novenos elevado al cuadrado por 2. Y esto, si lo llevamos a la calculadora, tendremos un valor de 338 dividido en 81 watts. Y esto nos da un valor de 4,17 watts. Y para nuestra última resistencia, que vendría siendo de 3, tenemos solamente la resistencia que entra, que vendría siendo I3, o sea, la corriente que entra, que vendría siendo I3, por el valor de la resistencia, y si reemplazamos el valor, tenemos 17 novenos al cuadrado por 3. Esto vendría siendo, dando un valor de 289 dividido en 27 watts. Esto nos da un valor total de 10,7 watts. Hemos terminado el ejercicio. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para concluir. Voy a primero dibujarlo y luego vamos a llevarlo a cabo. No, no va a quedar mal. Y ahora vamos a rellenar con los valores correspondientes. Más, menos, Bx. Vamos a tener 3. 2a. 2Bx. 6. 2 de resistencia. Aquí el valor de 1. 4ix. Y este es el valor de 12 voltios. Y aquí una corriente Ix. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir los valores de las corrientes. O sea, vamos a definir las corrientes I1, I2, I3, I4. Vamos a calcular primero los valores de Bx y de Ix. Bx vendría siendo el valor de, si pueden dar cuenta, hay una corriente que entra por el positivo
Y hay otra corriente que entra por el negativo. Entonces ponemos el valor de la resistencia, la corriente que entra por el positivo y la corriente que entra por el negativo. Y tenemos el valor de la corriente Ix, y tenemos solamente una corriente que va en contra, por ende va a ser un valor de menos I1. Ya tenemos estos dos valores, por ende procederemos a resolver las ecuaciones. La primera ecuación entra en el 12, luego se dirige la resistencia de 3, donde está solamente el I1, y luego se dirige a la otra resistencia, que vendría siendo 1, pero aquí tenemos una resistencia que entra y una resistencia que va en contra. Esto nos da el valor de 0. Si simplificamos todo este ejercicio, vamos a tener un valor de 4i1 menos i2 igual a menos 12. Para i2 vamos a tener, voy a achicarlo, no hay una supermalla aquí. ¿Por qué no hay una supermalla? Porque esta es una fuente de voltaje, por ende no va con la definición de lo que es una supermalla. Entonces empezamos. Tenemos el valor de menos 4ix, porque entra por el negativo, más 1 y 2 menos i1, más 2 y 2 menos i4 igual a 0. Esto si lo simplificamos y también reemplazamos el valor de ix, va a tener un valor final de 3i1 más 3i2 igual a 4. Uy, qué chueco. Y el último valor, que es de la malla que corresponde a esta, tendríamos el valor de I3, que va a ser igual al valor de la fuente de corriente. Recuerden que cuando hay una fuente de corriente, el valor de la corriente es el mismo valor que hasta aquí. Y como este es un valor que va, como esta va en contra de lo que es la flechita, pues entonces el valor que tomará será negativo, que sería menos 2bx. Y esto va a ser igual a menos 2 y 1 menos i2. Y esto va a ser igual a menos 2 y 1 más 2 y 2. Como pueden darse cuenta, este valor de aquí del I4 todavía no lo ponemos. Pero pasa exactamente lo mismo que pasó aquí. El valor de I4 va a ser igual al valor de la fuente de corriente. Entonces, como van en el mismo sentido, I4 va a ser igual a 2 amperes. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los valores poniéndolos en una regla para calcular el Kramer. Entonces, si ponemos estos valores en la calculadora, primero voy a dibujar el Kramer. Vamos a tener el valor de 4 menos 1, 0. Vamos a tener el valor de 3, 3 y 0. Y vamos a tener el valor de menos 2, 2 y menos 1. Y esto vamos a tenerlo en I1, I2 y I3. Este valor total va a ser igual de menos 12, 4 y 0. Esto si lo llevamos a la calculadora nos dará un valor de I1, que sería menos 32, 15, I2, que nos daría un valor de 52 dividido en 15, y un valor de I3, que nos daría un valor de 56 dividido en 5.
Ahora calcularemos las potencias en cada fuente. Primero tenemos de las fuentes independientes, tenemos esta y tenemos esta, que son las circulares. Primero partiremos calculando la de 12 voltios. Ya tenemos el valor ya tenemos el voltaje, nos faltaría solamente la corriente. En este caso, la corriente que circula por el positivo, es decir, como tenemos referencia activa y no entra por el negativo, este tiene que ser un signo negativo, sería menos I1. Y esto nos va a dar un valor de 12 por menos 32,15. Y esto nos va a dar menos 25 sextos de watts. Y nuestra segunda fuente independiente, que vendría siendo 2 amperes, que tenemos que sacar primero una LKB para poder encontrar el voltaje correspondiente a esa fuente independiente. Entonces, definimos un menos BF0 porque la referencia activa, recordemos que tiene que ser un signo negativo, bueno, entra por un negativo, después tenemos que entra en una resistencia, entonces vamos a obtener más la fuente donde corresponde, bueno, el voltaje de que corresponde a esa resistencia, y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces el valor correspondiente es 2. Tenemos que entra un I4 y viene en contra un I2, por ende I4 menos I2, y esto va a ser igual a nuestra fuente de voltaje. Esto si lo reemplazamos arriba, bueno, si lo reemplazamos por los valores que ya tenemos, nos va a dar un valor de menos 22 quinceavos. Por ende, 2, que es el valor de la corriente, por el valor de las que encontramos del voltaje, vendría siendo menos 5,87 watts. Bueno, 5,87 watts. Y ahora vamos a calcular la potencia en cada resistor, que es mucho más sencillo porque ya tenemos todos nuestros valores. Tenemos el de la primera resistencia, que es la de 3. 3, el valor que voy a traer el dibujo hacia acá. Por supuesto, esto todo lo tengo anotado en un cuaderno que voy a subir las fotos más adelante para que ustedes lo puedan tener mucho más ordenado. Entonces, el valor que entra, que sería la resistencia de I1, por ende I1 al cuadrado. Y esto nos da un valor final de 13,65 periódico watts. El valor de la otra resistencia, que vendría siendo la de 1, vendría siendo el valor de la resistencia por I2, que es el valor que entra, y I1, que es el valor que viene en contra. Y esto al cuadrado. Nos va a dar un valor de 31,36 watts. El valor de la resistencia 2, que vendría siendo esta de aquí, tiene un valor de 2
y las corrientes que circulan vienen siendo la de I4 y la de I2. La que entra es el valor de la de I4 y la que viene en contra vendría siendo la de I2. Que vendría siendo 2. Y esto, si reemplazamos los valores, obtendremos un valor de 4,3 watts. Y en la última resistencia, que vendría siendo 6, tenemos el valor de la resistencia y tenemos que entra un I3 y esto va al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 752,64 watts. Como pueden ver, hemos terminado el ejercicio. Si tienen alguna duda con respecto a cualquiera de los ejercicios vistos en esta ayudantía, me hablan al correo. Voy a dejar aquí anotado mi correo por si alguien no lo tiene. valentina.rocco.arias@gmail.com. No tengan ninguna duda en hablarme. Eso. Muchas gracias por ver esto al final. Que estén bien.